7:41, ya tenemos aquí en el estudio al abogado Henry Cucalón, ex asambleísta, docente universitario, analista jurídico y político. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Ya con usted veníamos repasando un poco lo que era la consulta, ahora estamos en una nueva etapa. La Corte Constitucional le dijo, está bien, son constitucionales tus 6 preguntas originales más las 2 que reformulaste con respecto al Consejo de Participación Ciudadana. Abogado, ¿cómo analiza este fallo de la Corte Constitucional? Gracias primero, una vez más, por la oportunidad. Buenos días a todos quienes nos están siguiendo. Recordemos, este es un ejercicio de democracia directa donde el pueblo, a través del voto, puede cambiar y debe cambiar una constitución. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? No es que niega los petitorios, como he escuchado por ahí, ¿no?, que negaron la pretensión del gobierno. No, las Cortes no niegan. Simplemente le dicen cuál es la vía del trámite de ese cambio, porque a mayor importancia, a mayor envergadura, necesita mayor nivel de participación, mayor nivel de involucramiento. Por eso es el caso de que cuando la gente comenta ¿por qué no se elimina el Consejo de Participación? Ya la Corte ha establecido que esa es una reforma parcial que involucra que también entre por la Asamblea. Lo que pasó con la pregunta de las Fuerzas Armadas, que lo conversamos algún momento aquí, tema interesante pero complejo. La Corte determinó que es un tema que tiene que ver con la estructura del Estado. Y no es que le niega la posibilidad al proponente, que es el presidente, pero le dice, pase por la Asamblea. Y de hecho, si ves las noticias, ya se ha iniciado un trámite para que la Asamblea active el artículo 442 de la Constitución, lo analice, previo obviamente dictamen de la Corte, haya un debate que debe ser en 90 días y después entre el pueblo, que es el soberano, el constitucionalismo popular. Entonces, regresando al primer término, lo que ha hecho el gobierno es sujetarse a las observaciones que le hizo para que pueda pasar con enmienda. Básicamente la pregunta del Consejo de Participación, que se ha dividido en dos, la que anteriormente era la 6. Yo creo que los plazos están dados para que puedan compaginarse con las elecciones seccionales. Hasta el 5 de diciembre sería. Y así poder hacer un solo proceso y no haber mayor erogación de recursos públicos. Tú comprenderás que hacer solo un proceso electoral por fuera de las elecciones seccionales cuesta bastantes recursos que ahorita se necesitan para temas primordiales. Lo que queda pendiente, no sé si has estado al hilo del tema, es que aparte el gobierno presentó 3 preguntas que no son de cambios constitucionales, son de consulta, sino de consulta propiamente dicho, de carácter de reformas de punto penal. Es decir, que es legal, que no es constitucional. ¿Y entrarían también en ese paquete? ¿Podrían? Dependiendo si la Corte... porque ese pasa por el segundo filtro nomás, ¿no? Exactamente, que es de mucha menor importancia, si la Corte lo hace en los siguientes días, para que pueda empatar todo y que la autoridad electoral pueda tener el tiempo suficiente para insertarlas en el proceso electoral de febrero. ¿Eso es lo que estaría esperando el gobierno para emitir el decreto? Creo. Y si por motivo la Corte no lo hace, pues está dentro de los plazos, creo que serían por el paquete original, que es el referéndum, que es las 8 preguntas que hemos conversado. Con respecto a las reformuladas, estas nuevas preguntas que ya le dieron vía libre a la Corte Constitucional, ¿cómo las analiza? Por esa vía. Las ve, exacto, por esa vía. ¿Cómo las ve? ¿Le parece adecuado? ¿Quizás podría perfeccionarse algo? Mire, yo estaba de acuerdo con el procedimiento original, el que propuso el Ejecutivo. Lo conversamos aquí, es un modelo que está en muchas partes del mundo, es un diseño que se lo tuvo aquí, que tuvo en ese ejercicio muy buenos representantes y pésimos representantes, pero no por lo que decía el artículo, sino por quienes hacen la política y las personas. La Corte, en un fallo con el que no estuve de acuerdo, pero sin embargo respeto cual más consideraciones y las argumentaciones, y yo creo que la ciudadanía debe tener conciencia de algo. Podemos o no estar de acuerdo con las conclusiones de la Corte, pero debemos estar absolutamente seguros de que llegaron a las mismas porque creen que es lo correcto, porque están ajustadas a la Constitución, no porque están a golpe de teléfono de ningún dueño de partido político, o peor, a golpe de maletín, como estuvieron otras personas sentenciadas. Permítame agregar algo y va con esta línea, pero ¿sabe que yo estoy viendo por ahí cierta barra brava que ya le está diciendo narcotraficantes, le dice de todo a la Corte Constitucional? Porque lamentablemente estamos llegando a un momento
que ya lo hemos vivido en el país, en donde si tú criticas al gobierno, ya no es que te dicen opositor u otra cosa, ahora te dicen narcotraficante, pues si Y no criticas al solamente gobierno. eso, hay otros que no gritan, pues son solapados, que quisieran promover una reforma constitucional para que los miembros de la Corte sean sujetos de juicio político, imagínense. Entonces, no. Ese fallo, su argumentación, yo no estuve de acuerdo, pero tiene una lógica. ¿Tú le tienes confianza todavía a la Corte? Yo le tengo confianza, sí. Ya. Y los magistrados. Sí. Y puedo tener diferencias, porque analizo sus fallos. Obviamente por el tema universitario y todo, hasta por ciudadano me interesan. Pero yo sé que han llegado a ese convencimiento, porque creen que es lo correcto, porque creen que ese es el espíritu, el diseño original de la Constitución, y no están a maletín de nadie, que eso veo que le fastidia a mucha gente. No están acostumbrados a este tipo de... Es novedoso. Es totalmente novedoso. Entonces, claro, los critican porque usan bicicleta, porque son progresistas, pero señores, miren la argumentación, cómo llegan. Y en esta pregunta específicamente, ¿qué es lo que dicen? Que el tema de una constitución hiperpresidencialista, donde el presidente tenga nominación de algunas otras autoridades, porque actualmente lo tienen superintendentes, en este caso poner el del Contralor Fiscal, sin perjuicio, que ya lo tuvimos, es darle una carga adicional a algo que la Constitución no prevé. No estoy de acuerdo, porque todo el mundo lo ve en función del que está ahorita, o el que estuvo anteriormente, si les gusta o no le gusta el presidente. Sin embargo, lo que se ha hecho con la propuesta final es acoger esa observación para que se enmienda, y lo que finalmente se va a hacer es que la participación es abierta para la postulación para Contralor, para Fiscal, etcétera, y finalmente sea la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo que haya la designación. Solo como precisión histórica, exactamente con punto y coma, así hubo una solicitud de enmienda que se tramitó en la Asamblea Nacional entre el 20 y el 21, que no hubo los votos para tramitarla. Claro. En el anexo, ¿qué se dice en el caso de que no haya consenso en la Asamblea? ¿Qué pasa con esa autoridad por designarse? O sea, por ejemplo, digamos hay el concurso, ¿no es verdad? Y tenemos tenemos 3, 4 candidatos finalistas y no hay un consenso en la Asamblea. ¿Qué se propone ahí? Tomando en cuenta que la postulación es abierta, tomando en cuenta que hay unas comisiones de designación donde están representados todos los estamentos del Estado y la misma función de transparencia, que es importante, esa se mantiene. Hay mucha gente que piensa que solamente el Consejo es la función de transparencia, no, es parte de la función de transparencia y control social. Parte del procedimiento es que la Asamblea tiene plazos para designar, y si no hay, obviamente, los votos, los mayores puntuados, porque igual hay un puntaje, entra, para evitar lo que sucede ahorita. ¿Cuánto tiempo el Ecuador no tiene un Contralor titular? Entre otras cosas. Entonces se ve que el Consejo de Preparación, más allá de que estemos o no de acuerdo con su concepción, yo he sido un crítico de siempre, yo no me voy a acomodar ahora, y de sus reglamentaciones o legislaciones, el chiste está en tener encargados hasta ver si le pego y elijo el que a mí me gusta o el que a mí me patrocina. No, pues, para eso existen todos los sistemas, obviamente, que se denominan, a unos se llamarán Ministerio de la Ley, Fuerza de Ley, póngale el nombre que usted quiera, pero no puede ser que no tengan titulares las funciones que son del Estado, ni siquiera son del gobierno. Abogado, buenos días, Noria Arroyave. Y estos suplentes serían los que seguirían con los procesos de designar las personas de control, las autoridades de control. ¿Suplentes? ¿En qué sentido? En el Consejo de Participación Ciudadana. En caso, por ejemplo, si se da lo del juicio político. Correcto. Supongámonos, muy aparte del tema ahorita de la consulta, hay una preocupación. ¿Qué pasa con los señores que están en el Consejo? Que en mi criterio se van los 7, deberían irse los 7. Porque ya veo que las jugarretas entre los 4 y los 3. No, para mí son los 7. ¿No? Para mí son los 7 que se tienen que ir por muchísimos factores políticos. Y por si acaso, un tema que está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nueva, reformada, que se dejó calientita al año 2021. Cuando son los procesos de enjuiciamiento a órganos colectivos, la votación es individual. No me lo estoy inventando yo, lo establece la ley. Señores, a veces pegarse una leyita no hace daño, no te vas a quemar, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que a lo mejor de la defensa de cada uno de estos señores, del cuerpo colegial, a lo mejor el uno no tiene la responsabilidad que el otro. Puede ser, es un escenario. Acá se debería votar vocal por vocal. Pero así establece la ley de la función legislativa. Y van a tener cada más allá uno... que yo creo que se tiene que ir los 7.
Pero esa es otra cosa. Cada uno de los procesados o evaluados en la Asamblea van a tener una N cantidad de tiempo para justificar. Bueno, eso siempre ha estado. Ampliar, eso siempre ha estado. La diferencia en la reforma reciente es que las votaciones deben ser individuales, así como en la sentencia de la Corte se estableció una verdad de perogrullo, que en el año 2014-15, con la efervescencia del poder y las barras, la gente no se dio cuenta que cuando se tramitaron las enmiendas, había que votar una por una. Pero eso se enseña en el jardín de infantes. No hay ninguna, pero no, en el momento la gente estaba embobada, enloquecida, unos por el dinero, otros por el poder, y simplemente votaron en combo, las tumbaron, y ahora quedó claro en la Constitución que tienes que votar una por una. Por eso en los procesos que hubo al final de la legislatura pasada, de la iniciativa ciudadana, ¿se acuerdan? De reformar la Constitución. Sí. Votamos como 43 veces. Perdimos 43 veces también, porque esa es la democracia. Claro, esa es la democracia, está bien, hay que aprender, pero... Ahora, su inquietud es sumamente válida. Una de las preocupaciones, no me sorprendería que esa sea la ocurrencia, pues no el argumento, es no me votes porque no hay nadie. Hay todo un banco, porque tienen que ir a las personas, porque se presentaron algunos, los que estuvieron no elegidos por puntaje, hasta ir llegando entre los suplentes. Y cuando no hay suplentes, el primero no elegido de los suplentes. Y ahora le voy a decir también una respuesta muy práctica, ya, porque a veces lo legal aburre. En el supuesto no consentido, porque ya saldrá que no hay banco de suplentes. Si no hay nadie, no pasa nada, ¿no? Da lo mismo. No, o sea. No nos engañemos. Pero lo que va a haber es menos golpes de teléfono, menos Twitter y menos familiares que se acomodan, nada más. Pero de ahí no pasa absolutamente nada. Pero, si no hacen tampoco absolutamente nada. ¿Y los procesos de elección de los organismos de control? El de Contralor, que está enfilado. Vi la publicación en el periódico. Bueno, deberían continuar los que le digo, banco de suplentes, banco de no elegidos, hay todo un proceso que la Consejo Nacional Electoral tiene que decir. Y otra vez más, en el supuesto caso no consentido, de que ya no haya banco, no haya tela, no hay de dónde sacar más. Desde el 2017 no tenemos Contralor, ¿no? Sí. Por si acaso, eso lo va a ser el argumento de Filón. Y si el pueblo vota, como espero que vote, no porque es a favor del gobierno o en contra del gobierno, no porque me cae bien el presidente o me cae bien los que están afuera, no, sino porque razona. O al revés, si vota en contra porque cree que no es lo correcto y me parece válido, también hay todo un proceso nuevo que se va a instaurar bajo un régimen de transición, como en todas partes del mundo, para elegir de nuevo las autoridades. Igual no podemos estar peor que como estamos, así que no nos engañemos. Usted que estuvo en la Asamblea, la Comisión de Fiscalización no emite el informe a tiempo para que pase al Pleno el proceso para los 7 del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí se arma, ahí hay como que un pasillo. Por ejemplo, tenemos al asambleísta Vanegas diciendo no se puede hacer nada, hay que archivar este proceso porque no cumplieron con el tiempo indicado. Tenemos a Mireya Pazmiño que dice no, se puede seguir el proceso y de hecho hoy leímos un artículo del 192, si no me equivoco, de la 142 que dice que se siga su proceso sin que esto le quite responsabilidad a los que no cumplieron con su rol, ¿no? Por supuesto, que eso siempre deberá haber una crítica ciudadana de quiénes son los legisladores que se prestan a este tipo de alcahueterías. Mira, ese artículo que veo que ustedes han citado tuvo una lógica. Evitar que la Comisión de Fiscalización siga denominándose la Comisión de Archivo y que se coman los trámites y que quemen tiempo, que no hagan fair play, hablando de términos futbolísticos, que fue lo que pasó con el juicio político al entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, y después ex vicepresidente de la República, que quemaron tiempo, porque recordemos que la comisión era la única que tenía corona, que cuando ellos no emitían el informe, simplemente no pasaba al Pleno, a diferencia de todas las comisiones del Congreso de hace muchos años, de que presentan un informe que no es vinculante, pero su obligación es presentárselo al Pleno, inclusive hasta archivaban proyectos de ley. Entonces lo que se hizo en la última reforma es incorporar algo que era sui generis, cuando no es que solamente no hay mayoría, sino cuando se ponen de acuerdo para que no pase nada, que era lo que sucedía mucho antes. Entonces, cuando suceden estas situaciones, los informes con las actas, con los pareceres, le denominan, de los legisladores en la comisión, se llevan al Pleno para que, ya sea por mayoría, votes que no haya juicio,
o votes que sí haya proceso. Pues el Pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, quien toma la decisión final. Si finalmente con una resolución dicen que hay proceso, se activa propiamente ya el proceso del impeachment, del juicio político, que es la notificación a la persona, y se activa todo el capítulo del juicio político. Si se aprueba la resolución, es como una calificación previa que la toma a la final de cuentas el Pleno de la Asamblea Nacional. Y finalmente, rapidito, abogado, por tiempo, ¿qué tipo de sanción puede tener los comisionados? Porque ya, claro, o sea, ya hay que poner un pare. La mayor sanción la da el mismo pueblo, porque es el que califica la gestión. Por eso, recordemos que la actual Asamblea no llega todavía, le falta algún tiempo para llegar a la mitad del periodo y tiene menos con lo que terminó la Asamblea anterior el último día. Eso ya es bastante. Ya es bastante tétrico, por decirlo menos, ¿no? En todo caso, y también del respeto, la consonancia que hay entre el mandatario y el mandante, y por eso hay, más allá de ideologías o no, por eso es ese hasta desprecio que se siente con la falta de representación, porque se ve el manoseo, se nota el muñequeo que hay al respecto para salvar a los ahijados y a los cognados que están en este tipo de instituciones. Y eso no le hace bien, porque parte de la labor del Congreso es legislar. Y si se hace con altura, puede ser inclusive que en el juicio se demuestre que los asambleístas no están en la razón. Recordemos que esto no es un juicio penal, es un juicio político, que es un juicio de oportunidad, que conlleva valoración inclusive subjetiva y discrecional. Esto le hace bien al país en general, pero por eso es que tienen esa muy baja calificación, por así decirlo. Ahora, si en el interín cometen infracciones de otro orden, puede ser con calificaciones administrativas. Y si se denota que hay otro tipo de desafueros, obviamente hay otro tipo de responsabilidad de carácter penal una vez que se levante la inmunidad. Perfecto. 7:57 hemos tenido al abogado Henry Cucalón, ex asambleísta. Analizamos consulta popular y qué va a pasar mañana en esa caliente sesión de la Asamblea para definir sobre el juicio político. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Buenos días con todos. Bueno.